Advertencia: yo no me hago responsable. Si le daño su infancia solo. Hago mi trabajo no apto para menores de menos 8 años, otra cosa acepto críticas para mejorar. Gracias por tu atención. Hola amigos, ¿ustedes algún día han escuchado sobre el Triángulo de las Bermudas, que quiere decir la punta del diablo, y el limbo de los perdidos? Bueno, si no han escuchado, acompáñenos a este gran misterio. El Triángulo de las Bermudas siempre ha sido una zona peligrosa y de misterio, ya que las desapariciones de marineros, pilotos y turistas nunca han sido resueltas. Los elementos de información en torno a esta zona son intrigantes. En una parte del Océano Atlántico Occidental, de forma más o menos triangular, comprendida entre las Bermudas, Florida y el Meridiano 40, han venido desapareciendo durante los últimos 30 años numerosos aviones y barcos sin dejar ningún rastro de lo que pudo ser de ellos, ya que jamás se han hallado restos ni supervivientes. Todo lo que alguna vez entró ahí, nunca se le volvió a ver. Desde barcos y buques que navegaban por esa zona, aviones a los cuales se les vio entrar a una neblina para esfumarse sin dejar indicio. Es un área geográfica de 3.900.000 kilómetros cuadrados entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Melbourne, Florida, situado de 55 a 85 y de 30 n a 40 n, en la que se han producido numerosas desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Como su nombre lo indica, es un espacio en forma de triángulo que cubre un área de 3.900.000 kilómetros cuadrados entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Melbourne. Este lugar fue y es testigo de fenómenos sin explicación que han recorrido el mundo. El fenómeno de la desaparición de barcos y aviones que han pasado por esos lugares, se atribuye a muchas causas. Algunos científicos dicen que en esos lugares hay grandes campos de energía proveniente de la Tierra y es por esto que las comunicaciones se cortan. Otros fanáticos de la ciencia ficción piensan que el triángulo está relacionado ampliamente con criaturas extraterrestres y ovni. En cambio, hay quienes piensan que en ese lugar se encuentra el portal que une esta dimensión a otra. Si esta teoría sería cierta, las personas no son secuestradas, sino que son transportadas a otra dimensión. Una teoría más, es que por esos lugares se encontraría la antigua Atlántida, una ciudad que supuestamente existió hace 5.000 años antes de Cristo, que era muy avanzada científicamente y desapareció misteriosamente. Desde esa civilización en lo profundo del mar, se estarían enviando rayos y demás. Nadie puede negar que un fenómeno extraño, sucede, ya que desde la mitad del siglo XX han desaparecido un total de 50 barcos y 20 aviones, y algunos de ellos se han hecho muy conocidos como la desaparición del vuelo 19 en el año 1945. Muy pronto incluiremos en este artículo varios relatos sobre las desapariciones que se han ido efectuando a lo largo del tiempo, como además la conversación que mantuvo uno de los pilotos segundos antes de que desapareciera. El vuelo 19 era un día magnífico, con sol en abundancia, mares en calma y un cielo azul libre de casi por completo de nubes. Corrían los días de la posguerra y en Estados Unidos, el personal de la Marina y la aviación aún continuaba con sus cotidianos entrenamientos. Por aquellos días, la base aérea de Fort Lauderdale, en la Florida, estaba particularmente preocupada en mantener a sus pilotos adiestrados. Era el 5 de diciembre de 1945, un día como cualquier otro, y 5 aviones Avenger TBM estaban listos para despegar. Su misión consistía en alejarse 160 millas al este, en línea recta, dar vuelta al norte y regresar a su base, en un vuelo de entrenamiento. Al mando del vuelo, con número de serie 19, iba el teniente Charles C. Taylor, veterano de la Marina y piloto experimentado. La tripulación de cada uno de los aviones constaba de 3 hombres, por lo que en total participarían 15. Cada uno de los aparatos había cargado gasolina suficiente para volar el equivalente de 1.660 kilómetros. Los motores, la radio y los equipos salvavidas fueron checados y reportados en buen estado. En el momento de dar el último aviso para despegar, solo faltaba un hombre que, sintiéndose enfermo, se quedaría en tierra. Los meteorólogos habían pronosticado buen tiempo en toda el área de su recorrido. A las 2:00 de la tarde despegaron sin novedad los 5 aviones y, tomando enseguida la formación de vuelo, se lanzaron rumbo al mar a buena velocidad. Durante casi 2 horas, el vuelo 19 se estuvo reportando con regularidad a su base. A las 3:45, un mensaje desconcertante cruzó el espacio hasta la torre de control. Torre de control. Esta es una emergencia. Nos hemos salido de curso.
Parece que nos hemos salido de curso, que nos hemos perdido. No estamos seguros de nuestra posición, no podemos avistar tierra. En la torre de control, el radio operador replicó sumamente extrañado: ¿posición tienen? Vuelo 19, estamos seguros de nuestra posición, no podemos ver tierra, no sabemos si estamos sobre el Atlántico o sobre el Golfo. Torre de control, el rumbo hacia el oeste, pronto verán tierra. Vuelo 19, sabemos hacia dónde está el oeste. Todo está mal. Es tan extraño, el mar luce muy raro, y ahí se cortó la comunicación. Había demasiada estática a pesar del buen tiempo, y por momentos se escuchaban los diálogos de los pilotos entre sí. 10 minutos más tarde se restableció el contacto. Los radiooperadores podían escuchar en la base el ruido de los motores, pero no las voces de los pilotos. Para entonces, el pánico había hecho presa de las tripulaciones. Ya no eran pilotos experimentados, sino hombres invadidos por un temor monstruoso. Poco antes de las 4:00 se escuchó lo siguiente: estamos seguros de nuestra posición. No sabemos exactamente dónde estamos. Creo que a unos 360 kilómetros al noroeste de la base. Se cortó de nuevo el mensaje por estática. Instantes después volvía a restablecerse la comunicación. Mar es muy extraño, parece que estamos sobre aguas blancas. Y de nuevo el silencio. La torre intentó una vez más comunicarse con ellos, pero por alguna extraña razón, parecían no captar las señales de la base. Durante largos segundos que parecieron siglos, el personal de la base, ya en estado de alerta, no escuchó ninguna palabra más del vuelo 19. La tensión del momento fue rota al escucharse otra vez las conversaciones de los miembros del escuadrón completamente perdidos, y parece que estas fueron sus últimas palabras. En la base de Fort Lauderdale todo era desconcierto. Durante todo el tiempo que duró la comunicación, parte del personal de la torre se había preocupado por trazar posiciones y calcular la ruta que habían seguido al extraviarse. Intentaron hacer contacto con otras naves próximas al área, pero todo fue en vano. Solo quedaban conjeturas. ¿Qué había podido desorientarlos de ese modo? ¿Cómo explicar las interferencias de la radio en un día tan claro? Y sobre todo, ¿qué peligro habían enfrentado, que los había hecho perder la calma de ese modo? Las horas siguientes fueron de frenética acción. La alarma había puesto en movimiento a todo el personal. Los aviones Avenger, bombarderos de combate, eran magníficos aparatos en su tiempo. Extraordinariamente bien equipados para el ataque, casi 1 tonelada de bombas, o un torpedo submarino, contaban además con un poderoso motor de 1600 caballos, y alas plegables para su fácil acarreo en portaaviones. Su autonomía de vuelo era muy amplia y tenía equipo especial para facilitar la supervivencia en alta mar. Como los bombarderos habían sido checados antes de partir y contaba cada uno de ellos con un aparato radiotransmisor, más que pensar en una falla mecánica, el personal de tierra temía que un disturbio atmosférico los hubiese dañado. Las turbulencias y bolsas de aire, por ejemplo, son imprevisibles y más de un avión ha sucumbido a causa de ellas. Incluso un ataque enemigo, aunque improbable, no se descartaba, la guerra recién había terminado. Sin embargo, ¿por qué no habían podido explicar lo que les sucedía? El radiooperador estimó que el último punto en que habían hecho contacto con el escuadrón, había sido a unos 150 kilómetros al noreste de la base naval de Banana River, en la costa de la Florida. A ese punto y sus alrededores fue enviado un hidroavión, el Martin Mariner, especializado en rescate anfibio, con 13 hombres a bordo. La torre de control mantuvo estrecho contacto con el hidroavión de rescate durante los siguientes minutos de vuelo. Inesperadamente, el Martin Mariner consiguió trabar comunicación con el vuelo 19. Hidroavión Martin 19, estamos volando hacia ustedes para guiarlos de regreso. ¿Qué altitud tienen? La interferencia no dejó escuchar completa la respuesta del vuelo 19, pero las últimas 3 palabras se oyeron perfectamente: nos sigan. Y se perdió la señal. Todo el diálogo había sido captado también en la base. Desde algún lugar desconocido, los pilotos habían alcanzado a enviar un mensaje para alentar a sus compañeros. Pero, ¿de qué? Mientras tanto, la tripulación del Martin Mariner, más alerta que nunca, escudriñaba metro por metro la superficie del mar. Durante los siguientes 7 minutos, el comandante del hidroavión se estuvo reportando a la base. Al parecer no había huellas del naufragio en la zona. Pocos minutos después dejó de escucharse la señal del Martin Mariner. No había contacto en ninguno de los sentidos con su tripulación. El silencio que siguió al último mensaje nunca más fue roto. Nunca más los marinos volverían a ser vistos ni escuchados.
El comandante de la base, más perplejo que nunca, dio orden de comenzar lo que sería la búsqueda más intensiva y cuidadosa llevada a cabo en mar y aire, pero también la más infructuosa. Abducciones de extraterrestres. Otra de las causas más repetidas por los especialistas es la presencia de extraterrestres, que estarían abduciendo naves enteras y en ocasiones solo a sus tripulantes, de ahí el elevado número de desapariciones sin rastro y la existencia de barcos fantasma como el Mary Celeste. Algo parecido a un encuentro en la tercera fase es lo que experimentó el piloto Bruce Gernon a bordo de su avión en 1970. Sobrevolaba las Bahamas cuando se vio en el interior de una extraña nube que formaba una especie de túnel. Tras salir del fenómeno se dio cuenta de que había completado en apenas 3 minutos un recorrido que en condiciones normales le habría llevado media hora. Gernon concluyó que había sido testigo de un trastorno espacio-temporal y que, al contrario que la mayor parte de aviones que lo habían experimentado, había podido regresar para contarlo. Los demás estarían ahora en otra dimensión, quizá en el mar de los Sargazo que propuso el investigador paracientífico Charles Oiford 1874-1932 como destino de las cosas perdidas. Pese a lo poco verosímil de estos argumentos, el elevado número de desapariciones misteriosas en el Triángulo ha llegado a suscitar la atención de organizaciones científicamente tan rigurosas como la National Geographic Society, que cita el fenómeno en su prestigioso Atlas Mundial, y la Guardia Costera de Estados Unidos. Sin embargo, las investigaciones de estos organismos y de muchos otros rebaten las teorías de Berlitz y compañía. Bueno amigos, hasta aquí hemos terminado, pero sea cual sea el misterio, siempre el Triángulo de la Bermuda será un misterio para la humanidad. Gracias por ver el vídeo.